Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Les habla Josep de IFICAFE. Hoy es el segundo capítulo de uno de los vídeos más interesantes que hemos tenido últimamente, que es dedicado a Arturo Baca-Kirchner, que es un audiólogo ingeniero que se ha dedicado durante muchos años a disfrutar, a diseñar, a construir y a comercializar una marca de high-end. Si no sabes de qué te estoy hablando, ve a ver el primer vídeo que está colgado de Arturo Baca-Kirchner, el AVK, y que hoy profundizaremos concretamente en la electrónica. Este es el segundo capítulo de muchos otros que vendrán, porque es una persona que tiene unos conocimientos vastísimos y amplísimos de muchas de las temáticas que nos interesan en este canal, ¿vale? Así que vamos allá, estamos en su casa, nos están esperando. Y aquí los tenemos. Os presento, bueno, muchos de vosotros ya conocéis a Arturo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y a David Hernández, hola, que también es seguidor de IFICAFE y miembro muy activo de la comunidad de ificafe.org, que publica unos artículos muy interesantes, os recomiendo muchísimo. Encantado de estar con vosotros. Sí, te hemos cogido la palabra que nos dijiste, es un día profundizaremos más en la electrónica, ¿no? Sí. Y aparte, como el primer vídeo tuvo tanto éxito y mucha gente estaba muy interesada en que pudiéramos profundizar en diferentes temas, no solamente en la electrónica, otro día haremos cajas acústicas o audiología o música, porque también eres músico. Sí. Trataremos muchísimos temas, pero hoy, ¿en qué nos centraremos? Hoy nos centraremos pues con lo que son mis creaciones. Es esta etapa de potencia, que ya estuvimos hablando en el último vídeo, y este preamplificador. O sea, no son piezas únicas, sino que hay varias unidades de ellas, pero se han hecho totalmente construidas a mano y el diseño, pues bueno, no varía de uno al otro respecto al que escuchasteis. Bueno, claro, tenemos aquí un preamplificador con una calidad muy limpia de sonido, que, bueno, vale la pena, si algún día se hace una demo, poderlos escuchar, sí. Ambos. Bueno, que tiene, de hecho, únicamente, como es habitual en el mundo del hi-end, tiene selector y volumen, ¿de acuerdo? Pero detrás tenemos un montón de entradas, ¿vale? Tenemos o sea, hay realmente 6 entradas, pero 3 de ellas pueden ser balanceadas. Balanceadas, correcto. Sí, o sea, se balancean por conmutador para separar los circuitos de entrada. Sí. Entonces tenemos la salida general, que también puede salir balanceada, y eso ya sé que ya no se hace, pero yo pienso que ya que tienes un aparato de estos, puedes sacarle todas las aplicaciones. Claro. Salida de grabación, que esto se habla muy poco. Ya, sí. Sí, porque es una salida constante. No actúa ni con el control de volumen, sino que es una salida universal, como si fuera un módulo más, como por ejemplo un CD o una fuente, que somos 100 milivoltios, pues que salen de aquí. Sí. No afecta pues la cantidad de volumen. Y no deja es aparte, lo bueno que tiene, que utiliza una válvula solo para esto. Vale. Sí. No es un circuito puente, no, porque estaría ponderando la salida. Si juntáramos los dos y conectamos algo aquí y no fuera activa, estaríamos ponderando la salida de la salida general. O sea, si aquí ahora conectamos un equipo de grabación y aquí conectamos a una tabla de potencia, tendríamos que se ponderan. Claro, entonces son circuitos independientes. Cuando dices que se ponderan, significa que, digamos, perdona que te haga la pregunta, que la potencia se dividiría entre las dos salidas. Sí, por la impedancia. Por la impedancia que tienen esos tienen una impedancia de 47K ohmios. Es perfecta para la entrada de una etapa de potencia. Claro, si el equipo de grabación también tiene 47K ohmios y la salida va a una etapa de potencia que también le recurre 47K ohmios, nos quedarían 23. El punto de trabajo bajaría. Entonces perderíamos
dinámica y perderíamos mucha vida con el... Vale. al utilizar dos salidas La señal se dividiría pasivas. entre dos, ¿no? Y... Tiene que ser reactiva. Vale. Por eso sí, tuve un poquito más de trabajo a la hora de diseñarlo, pero valió la pena porque mucha gente aún utiliza, pues puede servir incluso hasta para un estudio. Sí. Si tienen equipos de grabación, tiene una salida de grabación totalmente limpia. Vale, perfecto. Eso es lo bueno que tenemos con esto. Entonces, pues delante, después lo abriremos, Sí. sé que os gustará verlo. Aquí tenemos un cristal en que podemos ver las válvulas funcionando. Y una pregunta, ¿esta línea que hay por aquí Es una antena. es una antena? Sí. ¿Y por qué necesita una antena? Por el mando a distancia, porque el mando a distancia funciona con radiofrecuencia. Ah, ¿y esto por alguna razón en concreto? Sí, porque normalmente quien compra estos equipos puede ponerlo en la sala que la persona cree oportuna. Pero puede ser que estos equipos vayan en salas muy grandes. Ajá. Hay comedores gigantes, Sí. donde ya hemos visto en algunas fotografías o vídeos que son salas de audición increíbles que tienen en casa, pues gente Sí. que se lo puede permitir. Sí, muy grande, sí. Y que claro, que un mando a distancia por... Por infrarrojos. Tienes que hacer la tontería de apuntar a partir de una distancia. Aquí Sí. no, puedes ir al lavabo y subirlo si quieres. Ajá. O sea, porque atraviesa paredes y claro. todo. Claro, no afecta al sonido porque es puramente un receptor. Ujú. Sí, eso no emite, solo recibe. Vale. Claro, porque pasa cerca de las válvulas. Sí, pero sí, sí, no, o sea, ni que estés apretando el mando, no está emitiendo nada absolutamente, sino que es una antena Sí, sí, pasiva sí. totalmente. Sí. Pero claro, ¿dónde la ponemos para disimular? Como los antiguos receptores que habían de alta fidelidad, poner un cable detrás colgando. Correcto, No, sí. No, ahora no. no. Entonces, lo que sí, decidí pues ponerlo aquí, queda discreto y queda muy bien. Sí. Incluso queda como estético, ¿no? Queda como estético, sí, parece un poco la pintura antidesentalamiento que hay en los coches en el vídeo de detrás. Sí, es verdad. Es, Sí. es una pintura que es conductora Vale. y, bueno, claro, puede utilizarse de antena. Coincide que la frecuencia de recepción, que son 442 megahercios, es la frecuencia universal para los mandos. Vale. Porque eso es una normativa que, curiosamente, la decidió el reinado de Inglaterra para las interferencias de radio, desde los años 40 y 50. Entonces, todo lo que transmite, mandos que transmiten por radio, mandos de garajes, mandos para equipos, tienen que cumplir esa frecuencia. Entonces, el margen es muy estrecho porque solo permite, nunca más puede llegar a 443. Vale. Entonces, hay que digitalizarlo porque hay muy poco espacio. No sea que con el mando del amplificador abras la puerta del garaje, por ejemplo. Claro. Entonces sí que hay un cierto código. O sea, incluso tiene la posibilidad del módulo híbrido receptor, tiene la posibilidad de recibir hasta 1 millón de códigos. Va. Entonces, como si tuviésemos la suerte que un bloque entero de pisos tienen el mismo amplificador, no pasa nada, que no subirías los de los vecinos y los bajarías. Sí, son pequeños detalles a tener en cuenta. Muy bien. Esto, bueno, utiliza, como os expliqué, las válvulas funcionan media válvula, porque en una válvula contiene 2 tríodos y es 0 realimentación. Este aspecto sé que soy pesado, pero es muy importante. Para los diseños electrónicos siempre hay la manía de crear realimentación porque simplifica los circuitos y evitas pasos amplificadores. ¿Esto nos los podrías explicar? Quizás? Lo explicaremos allí después el porqué. Vale. Cuando dice allí, ¿por qué? Allí es en una pizarra blanca que tiene preparada. Exacto, que tenemos preparada para poder explicar. Vale. Lo digo porque hay conceptos técnicos que hay gente que necesita que se lo expliquemos un poquito, ¿no? Y la retroalimentación es una cosa vital. Es vital si quieres mucha calidad. Lo que pasa es que al no ponerla, pues los diseños son más complejos. Claro. Porque tienen que haber más pasos amplificadores y muy bien seleccionados. Vale. Que después explicaré cómo. Y mucha más pureza de inicio, ¿no? Sí, porque claro, no estás. Es como. O sea, si ahora cogemos un motor diésel, de los de antes eran fabulosos. Duraron toda la vida y no tenían ningún problema. Pero hoy en día sí, porque hay una cosa que se llama EGR, que es que los gases de salida vuelven a la entrada. Ajá. ¿Qué pasa? Que todo lo que es el colector de admisión, las válvulas de entrada y todo el circuito de alimentación de la mezcla del motor se ensucia. Ajá. Y pasa exactamente lo mismo. Si cogemos parte de la salida
y la ponemos a la entrada, simplificamos pasos amplificadores, pero ensuciamos la señal, al igual que lo hace el diésel con esos motores. O sea, para limpiar el sonido, en realidad estamos añadiendo distorsión. Sí, porque se crea, aparte que se crea un ciclo continuo. O sea, lo poco que sale sucio vuelve a ser amplificado, a la vez vuelve a ser amplificado. Claro. Y por eso no soy partidario de la realimentación. Porque al final lo que creamos es un paisaje sonoro que está ensuciado. Sí, sí, o sea, sí. Es como un buen cuadro que tiene manchas. Es una Ya. verdadera pena. El cuadro Sí. tiene que estar detrás de un cristal bien limpio, Claro. tal como lo pintó el autor, en este caso el músico. Sí, 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 Yo sí. no, la música es otro tema, Sí, pero sí, yo sí. amplifico al músico. Entonces, lo que quiero es que quede, vamos, lo mejor posible. Quien confía en mí, en mi producto, y lo compra, tengo que dar de sí todo lo mejor que yo puedo dar. Claro. Porque al final, a ver, no puedo tener competencia. Claro. Quien confía en mí, tengo que darlo todo. Sí, Todos sí, mis sí. conocimientos están metidos aquí. Y, Entonces, y una pregunta que quizá nos dices que no, pero podríamos abrirlos y ver y el tanto, interior. por supuesto. Veréis la tapa de potencia, que es una brutalidad. Claro que solo, cuando lo abráis, veréis que solo se ve la parte de arriba con circuitos. Pero es que hay varios pisos. Ah, vale, vale. Pero al menos para que os podáis hacer una idea, porque hay una placa de control impresionante, que es la Ajá. famosa placa 5, que le decía en el momento que la diseñé y la construí, que lleva, estas placas sola lleva unos 300 componentes electrónicos, que es para el control de temperaturas, de potencia, Ostras. y entonces hace, o sea, autocalibra, Sí, digamos, a la amplificación para que siempre esté en el punto óptimo, haga el tiempo que haga y esté lo caliente que esté, si está frío, si está caliente. Vale, ya entraremos en la parte del amplificador. Estabas diciendo que las válvulas del preamplificador Sí. funcionan la mitad, La digamos, mitad, sí. y que era por una cuestión de la retroalimentación. Exacto. Porque las válvulas contienen dos triodos. Claro, hay mucha proximidad. Allí, dentro de una válvula, cuando está en funcionamiento, navegan una cantidad de electrones considerables entre las placas, pero también salen fuera. Sí. Claro, llegan a tocar el otro conjunto de placa, de ánodo y rejilla. Vale. Perdona que te interrumpa, pero mi trabajo es hacer que todo el mundo lo pueda entender, ¿vale? Sí. Una válvula, que es lo que dice la palabra, es válvula, no deja pasar o más Exacto. o menos Es un electricidad, grifo, es un un grifo, grifo, sí. sí. En una válvula dices que hay dos triodos. Sí, Un triodo sería como un grifo sí, y otro triodo es otro grifo. ni más ni menos. O sea, en una válvula hay dos grifos. Hay dos grifos. Hay dos grifos. Sí, y dos líneas distintas. Vale. Y entonces tú has decidido solamente usar una. Una. Vale. Sí, porque o sea, con que por la cercanía y están dentro del mismo vacío, los dos grifos, cuando tú haces la fuerza para mover el grifo, que sería, sería la música, harías las ondas que suenen, que son eléctricas, que crea la música, eso amplifica lo que es la línea donde pasa más corriente. Sí, O saldría, en este caso más agua. saldría más agua, ¿no? Claro, entonces tú regulas por esto, pero por cercanía es como si algo fantasmagórico, que no lo son, porque son electrones. Porque son electrones, es física pura, estaría, mientras mueves este grifo, está moviendo un poco el de al lado. Claro, porque la energía se transporta de uno transporta. a la otra y hay como una cierta contaminación. Sí, y aparte sería de manera descontrolada, porque no haces un conjunto. Cuando se crean amplificadores a válvulas, utilizando los dos triodos, no haces un conjunto en sí que tiene que ver que estén cerca. No, no se mira. Entonces sí que navegan libremente electrones sin control a una rejilla que no le corresponde. Claro. Aparte, la realimentación. Claro, ha salido de la armadura los electrones ya amplificados, digamos, la onda amplificada, y entra un poco a la rejilla siguiente. Ajá. Ya tenemos realimentación, porque Sí. parte de la salida de una etapa está entrando en la otra. O sea, la que sería de salida hay más potencia y está entrando en la que tiene menos. Claro. Ya estás creando un circuito cerrado. Sí. Es inaudible, pero sí, puede incluso mesurarse con osciloscopio que amplifica más si funcionan los dos triodos que hay en el interior de la válvula juntos, que no que si los pones por separado. Hay una ligera amplificación de más, pero no es buena. Vale. Entonces,
decides que en una válvula estás utilizando la mitad de la válvula para ahorrarnos esta contaminación, pero a la vez nos ofrece mucha más limpieza a nivel de sonido. Por supuesto. Y eso en el sentido, ahora recuerdo que en el anterior vídeo nos decías que tú diseñaste estos equipos sin ningún tipo de límite relacionado con la economía. O sea, no. Que la máxima calidad, la más absoluta. O sea, lo que más podemos apurar componente a componente. ¿Qué puede sacar de sí al máximo de calidad? Un componente concreto. El diseño está creado para esto, para que este componente esté exprimido en calidad, no en su potencia, por ejemplo, o en otros parámetros, sino que puramente hasta qué calidad llega. Vale. O sea, que deformemos lo mínimo posible la señal original. Claro, hay elementos de potencia, como la fuente de alimentación, que es más vasto. Claro. Eso lo sabemos, porque lo único que hacemos es rectificar rondas y que no haya ruido procedente de estas. Claro. Entonces hablamos de otro tema. Condensadores grandes, ahí sí que no existen en el mercado condensadores grandes, por ejemplo, de polipropileno, porque si bajamos la capacidad de una fuente de alimentación, empezaremos a tener problemas de replay. Vale. O sea, el replay es cuando el condensador deja colar parte de la onda, a menos que no sea un valor muy alto, claro. Si lo hiciéramos con polipropileno, lo que lleva la fuente de alimentación de esta etapa de potencia, que hay la friolera de 250.000 microfaradios por rama, que son 500.000, el condensador de polipropileno que tendríamos que poner ocuparía 4 veces esta mesa. Claro, eso no es posible. No es posible. Solamente podemos hacerlo pues con electrolíticos, sí que son de grado 105, lo cual garantiza muchos años de vida y un replay más bajo. El replay es el rizado que necesitamos con la electricidad continua que sea lo mínimo posible. Que sea lo mínimo, tiene que ser lo mínimo. Vale. Entonces, todo por eso es lo que es más importante, por dónde pasa el sonido. Y ahora, cuando veáis el interior, os veréis una serie de cosas, características incluso únicas en el mercado. Que es muy interesante. Claro, en la parte de la preamplificación es donde el sonido debe ser lo más puro posible, porque después cualquier error, cualquier distorsión se amplificará muchísimo. Claro, estamos hablando que cuando las señales de entrada son bajas y acaban siendo altas. Entonces, las señales bajas, claro, son mucho más frágiles de cara a que hayan artefactos, que se llaman. Artefactos son transitorios, ruidos de masa, ruidos de red, ruidos del funcionamiento en sí del amplificador, claro, que se amplifican junto con la música. Con todo lo otro. Curiosamente dices, no, es que este equipo, cuando se habla de equipos, no, tengo un equipo muy bueno porque aunque ponga el volumen al máximo y no ponga nada, no sopla. Pero no quiere decir que cuando entra la señal la ensucie durante toda la excursión que hace. Claro. Entonces es cuando se dice la relación señal-ruido. Claro, no hay señal, no hay ruido. Cuando hay señal, aparece el ruido. Puede aparecer el ruido que se modula con la señal. Entonces con esto es lo que tenemos que evitar de todas. O sea, que haya los mínimos artefactos. Para esto, bueno, lo que me ha matado realmente es una buena selección de componentes, el diseño, por supuesto, y que no hayan ramificaciones que puedan derivar a la entrada. O sea, cuando se crea el circuito impreso, también, cuando lo crea los circuitos impresos, está muy separado de punta a punta lo que es los circuitos de salida y entrada, porque por las pistas no simpaticen. Pero si simpatizan, entonces parte de la señal amplificada se colará a la entrada. Vale. Hemos de recordar en la conversación, porque vamos saltando de tema en tema, que al final de todo nos expliques un poco lo de cómo has fabricado esto, ¿no? Con qué softwares, con qué tecnologías, pero lo explicaremos más tarde. Vamos a seguir con esto. Del preamplificador, ¿crees que hay alguna cosa más que quieras comentar? No, del preamplificador es lo que habéis visto. Vale. O sea, tienes una buena selección de entradas, una entrada concreta que conectas, eso sí, es importante. Una entrada que conectes en paralelo, no puedes hacer servir la misma entrada para entrar en lineal. O sea, me refiero, se selecciona única y exclusivamente
que aquella entrada sea en paralelo. Por eso hay los conmutadores. Porque estaríamos en lo mismo, se ponderarían. Si se ponderan, es un mal tema. Entonces, o es lineal o es en paralelo. O sea, no pueden funcionar las dos a la vez. Sí que se podría. Por eso hay el selector, ¿no? Por eso hay un selector delante y hay los selectores detrás para poder seleccionar qué entrada vas a utilizar. Vale. Eso es muy importante, que no se entrelacen. Muy bien. Ni hayan selectores digitales que cuando detectan una abren una... No, porque estaríamos destrozando el paisaje musical, por supuesto. Sí. Y el diseño ya más industrial, este front plate de aluminio tan grueso, ¿no? Porque tiene una calidad impresionante. Sí, es aluminio de altísima calidad. Lo que pasa que a mí me gustan los diseños ligeros. Hay una versión que en algún momento os enseñaré, porque para gustos, colores, que hay pues el frontal típico grueso. También existe la versión con un frontal realmente grueso. Pero yo pienso que no benefician en nada, benefician en peso y en costo. Aparte que a mí me gusta fino. Es mi gusto. No discuto que a otras personas les guste grueso porque da pues le da más empaque al diseño, que se ve más robustez. Dices que hay una versión en grueso, ¿no? Que hay una versión en grueso, sí. Vale. Varían algunas cosas exteriores, o sea, tapa un poco más la válvula, porque hay gente que le encanta el aluminio, entonces no hay tanto cristal, queda más tapado. Lo veréis en su momento. Vale. También está la versión para los que son muy amantes del aluminio. A mí me gusta la finura y el cristal. ¿Qué queréis que os diga? Son gustos. El cristal de las válvulas. Sí. Lo que sí, dentro hay una estructura muy fuerte, muy grande, muy fuerte. Sí que hay una bandeja de acero, sobre todo en esto, ya que esto pesa casi 40 kilos. ¡Ostras! Sí, es una burrada. O sea, hay un toroidal de 1500 voltiamperios. Wow. Y aparte los radiadores veréis que son inmensos. O sea, podría refrigerar un coche y no se calentaría. Claro, eso es peso. Entonces sí que hay una estructura en el interior de acero para que no se arquee, no se deforme la caja y te pueda durar toda la vida. Muy bien. Vale, pues pasamos al amplificador, si te parece. Muy bien. Bueno, aquí tenemos el hijo mayor, digamos. Es una etapa de potencia que he intentado sacar la máxima calidad en todos sus componentes, al igual que el preamplificador. Pero en este caso me ha interesado mucho el rendimiento dentro de mantener una calidad. O sea, un rendimiento perfecto, pero es indeseable para todo el mundo. Es un amplificador en clase B, pero las frecuencias de cruce son preocupantes. Existe la calidad AB, que es que parte del ciclo hace el ciclo contrario, el transistor que está haciendo, por ejemplo, el ciclo positivo, hace un poquito del negativo, pero se acaba ahí. Y entonces entra el otro transistor y viceversa le hace lo mismo. Claro, es como un B mejorado. Y después hay el ABA que conocemos, porque todo el ciclo entero lo hace el mismo transistor, o por ejemplo te lo puede hacer un push-pull también, pero que no es un AB. Claro, aquí el concepto es algo inexistente. Lo digo porque es un ABA. ABA. Sí. Te estás inventando una... Me la invento porque no sé cómo ni definirlo, porque aunque no hay letras entre la A y la B... ¿Es un diseño híbrido o especial? Sí, es especial. Claro, cuando hablas de una B, después gráficamente en algún momento os lo explicaré para que veáis exactamente cómo funcionan las clases. Perdón. Cuando entras en el ciclo AB, lo que hace es que un transistor hace la onda positiva, por ejemplo, completa, como he explicado, y hace normalmente de un 10 solo a un 15% un trocito pequeño de la negativa. Es porque el cruce, donde cuando pasas por cero no hayan desplazamientos como pasa con el clase B a secas. Sí. ¿Vale? Entonces el otro transistor hace el ciclo entero negativo y coge sobre un 10% de la otra. Claro, el A aquí esto no ocurre porque es directo. ¿Qué he hecho yo? Que no sea un 10%, es un 70%. Oh. Entonces la gente dice, ¿qué es? ¿A o AB? ¿Lo he creado yo? Aún no lo sé. Pero que desde luego que el resultado tienes un A con un rendimiento brutal. Es lo que sería lo perfecto poder tener un amplificador en clase A para los que les gusta potencia, dinámica.
Con los A normalmente merma mucho la potencia, porque el rendimiento realmente de los componentes es de un 10%. Todo lo demás es que es calor. Claro. Es calor puro y duro. Entonces, el AB, esto es mejorado. Cuando, voy a matizar, cuando dices rendimientos, que hay gente que quizá lo entendería con otro significado. Cuando tú dices rendimiento, significa que gran parte de la energía se disipa en calor, en algo que no es sonido, ¿no? Sí, y que al final no es tan bueno como la gente puede pensar, porque el transistor está muy ocupado, o la válvula. O sea, cuando hablamos de una, está muy ocupado en sacar calor. Cuando un componente, sobre todo los transistores, llegan a unas temperaturas, se crea un fenómeno que o sea, a más temperatura el amplificador consigue más ganancia. Cuando está frío, menos. Entonces, existe siempre un proceso de runaway. El runaway es que el transistor llega a un punto que tiene tantísima ganancia por lo caliente que llega a estar, que si, como no esté muy refrigerado, se destruye, se quema. Sí. Entra en un runaway en un ciclo cerrado. Claro, se meten una cantidad de disipadores brutales para que esto no pase. Para que no lleguemos a un runaway. Claro, todo esto, si al final tiene que pasar sonido y amplificarlo, o sea, lo que es la válvula, que veréis los amplificadores a válvulas con clase A, que si les miráis así un poco por detrás, hacen los vaos de lo calientes que están. Esto hasta cierto punto, si es un componente que tiene que pasar sonido, no beneficia tanto, no sale tanto a cuenta. Sé que el clase A sí, el single-ended, fantástico. ¿Por qué? Porque el componente hace toda la fase, pero no es tan bueno, porque hay un factor de temperatura con siempre una tendencia al runaway. Sí. O sea que hemos magnificado un poco la imagen de calidad de la clase A, ¿no? Sí, exacto. Y yo lo que he hecho es un poco más que medio camino entre una B y una A. Es más A que AB. O sea, a medida que si hiciéramos el ciclo completo, sería una A. Sí. Si hacemos un 10% del siguiente ciclo, es una B. Claro, si yo lo llevo a un 70%, no tengo la temperatura tan brutal de reposo como tiene una A, y el transistor pues trabaja como va cantando. Más tranquilito. Sí, canta, que es lo que nos interesa, que cante, pero cante bien. Sí, que lo cante oprimido, como forzado, es como decir un amplificador de clase AB y un amplificador de clase A. Cada uno es un cantante, ¿vale? Uno dice canta libre, canta tranquilo, sería la B, y canta pues lo que le sale, pero le falta punch, o sea, le falta que alguien hazlo mejor. No, porque sale lo que sale. En el A está amenazado con pistolas, cuchillos, con todo. Como no cantes bien, te quemo. Y claro, canta, pero oprimido, porque tiene demasiada energía que está disipando inútil. Sí. Entonces, el componente no hace un buen trabajo así. El componente tiene que ir alegre. Entonces, ni una cosa ni la otra. Lo que yo he hecho aquí dentro es que el ABA que he hecho aquí, o AAB, como queráis, no lo sé, lo que hace es que el cantante, en este caso, sí canta, pero tiene un director que dice, no, ponle un poco más brillante en esa escena. O sea, no llega a estar coaccionado de esta manera, con calor. Sí que se calienta, evidentemente, en reposo, pero jamás como teniendo en cuenta que es que son a 8 ohmios 350 vatios de salida. Entonces, por canal, ¿vale? Conjunto son 700 vatios, a 8 ohmios puede funcionar a 4. Claro, entendéis que esto en un clase A sería imposible. Sí. Porque en un clase A, si fuera válvulas, sería tan grande como este, local y parte del exterior. Y faltaría un espacio, porque necesitaríamos tanto material para poder disipar la temperatura que sería imposible. No sería levantable, intransportable. Sí. Claro, aquí sí que lo puedo simplificar por varias razones obvias que veréis ahora cuando lo abramos. Y es que conseguimos una disipación inteligente. Vale. Luego aquí, detrás, ahora me permitís, Cosas de la Edad tiene su... Cuidado en la espalda, por favor. Son casi 40 kilos. Si quieres te ayudo. Vale, ya estamos. Uy. Vamos a mirar aquí atrás. Hay los conectores. Vale. Y luego, fijaros... Mira, puedes dejarlo porque yo lo que haré... ¿Estás sufriendo? Sí. Pausaré la imagen. Sí. La pondré al lado, o sea, capturaré y congelaré la imagen mientras... Oh, mira, pues mira, sí. Sí, lo podéis ver,
Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entradas lineales y tenemos simétrica. Claro, podemos conectar una simétrica al previo porque también el previo tiene salida simétrica. Entonces, es que el tema de interetapas es interesante poner simétricas. Simétricas te refieres a balanceadas. A balanceadas, sí, Sí. exacto. Balanceadas Sí. simétricas, Sí, sí, sí. sí, XLR, sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué? A ver, es que muchas veces se tiene el falso concepto que las balanceadas te permite alargadas y tal, que es cierto, si el cable es muy largo, hay un mínimo de interferencias porque la masa y el común están separados. Claro, son dos líneas distintas. Pero es que entre interetapas, con que lo que me interesa es una precisión absoluta, si solo nos dedicamos a poner una salida con todos los recorridos que puede haber dentro, más el cable, más los recorridos de aquí dentro, puede haber un ligerísimo, pero inaudible, deterioramiento de la señal. Pero es mínimo. Si lo hacemos así es como conectar los circuitos directamente como si siguieran las pistas al conectarlo. Aparte que tiene un tratamiento especial, la salida XLR balanceada, la entrada y la salida. Entonces, ¿por qué? Porque es por un tema de impedancias que tienen ellos. Aunque son impedancias universales que pueden trabajar, por ejemplo, cualquier otra etapa, cualquier otro previo con ellos, pero hay como un desfase que crea exactamente la conexión perfecta entre los dos módulos. Por eso soy partidario de utilizar balanceadas entre módulos y lo que es desde la entrada del preamplificador a las fuentes de señal en lineal, o sea, en cable sencillo. Vale, vale, vale. Esa configuración es la que mejor me ha sonado. Veréis que aquí pues, hay unos ventiladores que ya lo comenté la otra vez. Sí. Ya sé que el mundo hi-gen no os gustan, pero si os explico realmente cómo funcionan, os van a gustar. Porque, Pues explícalo. sí, lleva esos ventiladores son de manguito cerámico. No son normales ni de torre de ordenador, son muy caros. Claro, ¿qué conseguimos con esto? Poco ruido físico y poco ruido eléctrico. Vale. No se ponen a todo meter en el momento que lo enchufas, sino que se conectan, van dando velocidad progresivamente a través de unos termistores. Vale. Estos termistores van a una placa de control. Esa placa de control decide... Un termistor es un sensor de temperatura. Un sensor de temperatura, sí. Vale. Entonces, dependiendo, siempre al final, haya música o no, los radiadores se ponen a 70 grados. 70, entre 70 y 75, hay una tolerancia en esto. Es la temperatura perfecta para los IGBTs, que son los transistores finales que lleva, para que puedan trabajar, lo que decíamos, sin calor en lo posible. O sea, pero sí que tienen que tener una temperatura porque tengan el punto de la beta del transistor cuando está en el punto óptimo y por lo que es la definición, lo que es las características del transistor, cuando te las dan a una temperatura. En frío no van así, por eso un equipo suena mejor cuando tiene su temperatura. Ha de tener un calentamiento. Es algo que en el diseño he tenido en cuenta porque 70 grados tengo la beta exacta para lo que tiene detrás como diseño o lo que tiene en su punto de funcionamiento. Sí. Entonces siempre interesa, aunque no esté poniéndose música, os puede sorprender porque llega un momento que ¡pam!, se encienden unos pilotos delante indicando que se ha encendido una de las velocidades del ventilador, pero no suenan, porque sencillamente solo airea un poco. Están renovando el aire interior. Sí, de los radiadores que son inmensos, claro. No altera a la música en ninguna manera, porque si hay pasaje musical, por poquito que sea, supera el ruido del ventilador. Después no crean ruido eléctrico por el tipo de ventilador que es. No son ventiladores que trabajan por frecuencia, no son PWMs. Los ventiladores de ordenador son PWMs, es como si fueran motores paso a paso. Y hay una frecuencia muy aguda, normalmente sobre los 10.000 hercios, que es la frecuencia de pulso, que es la que gobierna a qué velocidad irá. Esos son los ventiladores de ordenador. De ordenador, sí. Eso no, es totalmente analógico. ¿Vale? O sea, es un rotor, ¿vale? Es un estator y nada más. Pero con los manguitos, que son los cierres de los cojinetes, son cerámicos, son de porcelana. No suenan. O sea, es una bobina y un imán con rodamientos de porcelana. Exacto. Luego, el conjunto, ya hay un condensador de filtro para que no transfiera
lo que son EMIs y cosas de este tipo procedentes del motor hacia el circuito. Vale, Claro vale. que la etapa de potencia, con que ya lo que amplifica señal muy alta, Sí. son desde 2 voltios a la potencia que dé. Es que No. no se oye, se oye, es imposible. Sí, 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 sí. Ahora, cuando exiges mucha potencia, con mucha carga, o lo haces trabajar en balanceado, que puede trabajar, puede trabajar en puente, lo cual cuadriplicas la potencia, y Sí, con sí. 2 amplificadores, bueno, es una bestialidad, porque tendrías alrededor de unos 1400 vatios por canal. Sí. En este tipo de casi clase A, o sea, sería espectacular. Claro, va a necesitar airearse un poco más. Sí. Pero si o sea, sonando la música al nivel que sonará, ¿qué importa un ventilador? Claro, claro. Es que te aplaudes y no se Sí. oye el aplauso. No, o sea, no, es que no. no Sí, sí, no sí, importa. Eso que comentaba también es importante, ¿vale? Que puede funcionar en balanceado. ¿eh? Luego hay un conmutador que puede trabajar en puente. Entonces, solamente la entrada derecha es la que gobernaría, la otra queda inutilizada. ¿eh? Al hacerlo de esta manera, se vuelve en un amplificador mono con 4 veces más potencia. Vale. Claro, entonces, a 2 ohmios ni de coña. Es que ninguno, porque es un cortocircuito. Claro. 4 ohmios es un poquito, es apurarle mucho porque se nos iría más de 1400. No, realmente serían, no, en laboratorio lo he probado, y se va a acercar a los 2000 vatios. Joder. Pero es mi hijo, no le quiero dar tanto trabajo. Tiene que durar muchos años, Sí. que no son... Y Siempre lo digo, los experimentos con gaseosa. Ya, Y lo que te diga el fabricante, no vayas a sacarle más porque no. Claro, claro, claro. Lo puedes matar, eso sí. Sí, sí, sí. Métete un día a 45 grados, lo pones bajo el sol, un día de verano, ponle 4 ohmios de carga y que esté sacando la burrada de 2000 vatios. Y lo fundes, Los que dará ventiladores, un bloque los ventiladores pueden llegar a ponerse a 3000 revoluciones. Y es que parece una emisora de radio de estas. Sí, 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 sí. Claro, no, eso no. De acuerdo, entonces aquí tenemos el frontal, tienes una serie de indicaciones que son las velocidades de ventilador, ¿vale? Las que van originalmente, la SP1, se encienden fijas, se quedan, o sea, son fijas. La ASP1, ¿te refieres A la velocidad, del ventilador? el speed fan, sí, el fan SP1, fan speed 1. Sí. Es la velocidad normal, o sea, es un indicador flojito que te está indicando que ha arrancado el ventilador. Quiere decir que está en el momento óptimo Para funcionar. para funcionar. Sí, porque siempre hay que calentarlos un poco, pues ahí lo está. Aunque tiene circuitos de aceleración de calentamiento, para que no tengas que esperar una semana si quieres oír música. Claro, vale. Llega muy rápido ahí. Entonces, a partir de ahí se estabiliza y ya se queda en SP1, que es perfecto. Luego hay otros indicadores, SP2, quiere decir, cuidado, que me estás exigiendo mucho. Vale. Existe incluso un SP3, Sí. que ya es zona de peligro. Sí, mejor para, ¿no? Sí, pero ¿qué ocurre? Que cuando ya superas se enciende con una señal alarmante roja el very hot. Estoy muy caliente. Cuando lo apagas no se apaga. Deja de sonar la música. Empiezan a correr los ventiladores para crear una refrigeración progresiva, porque un cambio brusco podría perjudicar a los transistores finales. Claro. Y no son baratos, precisamente. Claro, claro. Entonces lo que sí está así durante un tiempo y el mismo ya se irá colocando. Sí. Pero si corre eso es que hay alguna circunstancia extraña o algo no está bien en la instalación. Ya, vale. Puede ser hasta un altavoz cruzado, bueno, yo he visto de todo. Sí, sí, sí. Luego también tienes un indicador de sobrecarga, ¿vale? O sea que si te pasas de impedancia a la salida o le metes un cortocircuito, automáticamente saltará la protección overload, ¿vale? Es una protección. Es una protección que tiene porque puede haber un accidente. Has puesto un cable, se te han cruzado las 2 pinzas y, a ver, es mucha potencia. Aparte, la explosión que podría pegar sería considerable. Sí, sí. Sí que va protegida por un circuito de fusibles, pero aquí hay muchos amperios. Sí, 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 sí. Te haré un catacrack dentro que asustaría. Y luego tenemos el error DC. Ajá. Cuando pasa esto, hay que llevarlo a fábrica, llevármelo. Vale. Porque un error DC es que está saliendo corriente continua a la salida, pero corta todo. Si sale esto, es que se ha cruzado un transistor. Sí. O sea que si nos pasáramos con él en plan
como aquellos vídeos que revientan un motor a revoluciones sin aceite y en vez de esto le ponen Arial dentro, pues ¿qué pasaría? Pues empezaría el SP1, hace todo el proceso indicándotelo. Al final todos son luces. No tengáis miedo, porque no lo mataréis, porque te avisa por todos lados. Y cuando ya se ha muerto se encendería el error de C. El error de C se enciende con un parpadeo cuando lo pones en marcha, porque hace una autocomprobación de todo el sistema. Mira que no salga ninguna continua, está untado, desconectado de atrás, porque no vaya una continua a unas cajas acústicas que te has gastado, vete a saber, 30.000, 40.000 euros. Es que me vendrá el dueño de las cajas y nos va a asesinar. Es de protección. Pero conviene matizar una cosa, ¿no? Que este equipo, aunque tiene todos estos avisos de cuidado, 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 esto no significa que pase nunca. O sea, esto es como esa... El gran problema es que hay manos y manos. Claro. Hay gente que sí, que... Yo no me meto con los cuñados, porque mi cuñado es una grandísima persona. Pero hay cuñados. No sé si me entendéis. A ver, el tema es que hay manos que... ¿Qué más da? Le pongo pues 4 altavoces a la salida, hace un calor de espanto, hago una fiesta, porque esto, si es una piedra, esto por la verbena, yo qué sé. El día de San Juan, que da el sol, pues ponemos la música a tope y con esto ya verás, me quedo con todo el mundo. No, te puedes dejar la cartera. Entonces sí que hay que avisar, tiene que avisar, porque pones en juego un equipo caro. Claro. Es más que esto, y que luego, a ver, sí que hay el error de C. Hay otro, incluso circuito auxiliar, por si falla el circuito auxiliar de error de C, que saltaría también. Pero hay la ley de Murphy. La tostada siempre cae por el lado de la mantequilla. Y eso no puede pasar en la vida. Y te has cargado pues, un equipo de sonido de una barbaridad. Por eso yo pienso que hay que avisar. Soy consciente de la cantidad de corriente que hay aquí dentro. Y eso tiene que estar muy controlado y muy vigilado. No pueden haber accidentes. Claro, muy bien. Vale, siguiendo con el amplificador, pero cambiando un poco de tema. Ahora te has centrado mucho en todo el tema de la seguridad electrónica y tal. Pero habitualmente vemos, pues, el preamplificador tiene válvulas, el amplificador puede ser de válvulas o puede ser de transistores, pero tu amplificador tiene válvulas y tienes transistores. Sí. ¿Por qué? En el preamplificador, control, transistores, sonido, válvulas, sin más. La válvula está presente hasta el último momento. O sea, en el preamplificador la válvula está de principio a fin, ¿vale? Desde que entra la señal a que sale. Y en la etapa de potencia la válvula está desde su entrada hasta los puramente IGTBs finales, que son transistores, se puede decir que industriales, es una barbaridad. Pero ¿qué hacen? De transformador, que en el caso de que meter unas válvulas gigantes o un conjunto de válvulas, los transformadores pueden colorear. Aparte hay las corrientes de pérdida, corrientes de histéresis, que esto lo que hace es, al final, no soy muy amante de poner válvulas grandes. El tema del vías es delicadísimo, a medida que envejece la válvula tienes que ir tocando. Luego la salida es crítica del transformador. El transformador te dice salida 8 ohmios, no hay un solo altavoz que de los 8 clavados. Si tú te vas para abajo, saldrá más grave el sonido, coloreas. Si vas más para arriba que esto, la caja sonará más agudo, no harás una curva plana perfecta. Para evitar todo eso, los choppers de salida. Porque es lo que expliqué, es muy importante. No amplifican un solo voltio. Lo voltio es la amplitud, es lo que contiene el mensaje, es lo que contiene la señal. Lo que pasa es que para mover los altavoces necesitas vatios. Para tener vatios necesitas amperios. Amperios por voltaje igual a vatios. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace el transistor final? Únicamente le da el empaque de los amperios a la amplitud que lo ha elevado todas las válvulas. De esta manera tienes un sonido a válvulas, pero con potencias nunca soñadas. Vale. Claro, la gracia que tiene esto. Es cálido y muy potente. Es muy difícil encontrar las dos cosas a la vez. Sí. Normalmente suelen estar discutidas. Con este sistema va bien, pero esta hibridación es exclusiva. Lleva un circuito de lo que es de interconexión entre el transistor final, los transistores finales, y los drivers de válvulas que van justo detrás, que es un verdadero secreto, porque han sido muchos años para conseguir que sean tan amigos. Un señor muy mayor y un chaval.
Claro. Los transistores es más joven, las válvulas sería el anciano. Y claro, nunca hay una aveniencia en los híbridos, aparte que a veces son problemáticos y muy delicados. Entonces hay una parte del circuito que yo le llamo intercambiador, que es un verdadero secreto. Eso me ha traído muchos años de estudios, muchos sacrificios y muchas noches sin dormir. Qué bien, muchas gracias por explicarnos este secreto. Sí, sí, ya sabéis que os lo contaré todo, ¿eh? Pero hasta cierto punto. Este secreto realmente todo está registrado, está dentro de patentes y marcas. Pero ahí pueden haber pequeñas modificaciones. Ya sabes que la electrónica con esto es muy volátil. Sí, Se hace un pequeño cambio, no es cambias un condensador por una resistencia y haces algo parecido, o las pones de más aunque no vayan a ningún sitio. Claro. Se puede sortear muy bien una patente. Una patente. Sí, muchísimo. Bueno, no vamos a dar ideas. No daremos ideas. Mejor no lo explico. No. Ahora, siempre seré vuestro amigo, esto ya lo sabéis, ¿eh? Sí. Muy bien. Vale, pues si te parece bien, lo abrimos. ¿Vamos a abrirlos? Sí, vamos a abrirlos. Entonces, ahora... Voy a parar la cámara para ayudarte y después vuelvo a arrancar. ¡Voilà! ¡Ostras! ¡Guau! ¿Pero qué es esto? Bueno, ha valido la pena. Muchos años de... Años. Ya no son horas, estos son años. Han habido muchos prototipos por en medio. O sea, y realmente la conclusión ha sido esta. O sea, es que primero años de aprendizajes de 1000 cosas. Sí. Y después años de diseño del prototipo. Del prototipo. El mejorado, el afinado. Todo. Y después y rechazado. Muchos planos han ido al cubo, a la basura. Sí. Entonces, claro. ¿Nos explicas un poco desde la primera idea, cómo empezó? Si empezó con algo pequeñito y que después te fuiste, o ya tenías una idea muy clara en un principio, ¿cómo y qué tecnologías? Eso fue un momento de locura. O sea, sí que empecé ya desde muy joven a hacer mis primeros amplificadores con una fuente de alimentación, transformador, diodo, rectificador y condensadores. Y bueno, y utilizaba transistores planar para la salida, o sea, transistores planares convencionales. Y no te pienses, con doble pareja de 2Ns3055 tan común, conseguía, claro, es un transistor de potencia muy rápido, y conseguía, es de conmutación, claro, y conseguía pues una calidad de sonido bastante extraordinaria. O sea, aquí antes hemos visto a David, es un testimonio que vivió estos diseños. Sí, David lo tenemos aquí, ¿eh? Sí. Lo tenemos aquí. Entonces, claro, eso fue el mejoramiento. Dijo, esto puede sonar mejor, y esto puede sonar mejor, y esto fue... Hasta que empecé a ver en las tiendas de alta fidelidad lo que había. Y decía, yo no estoy de acuerdo, eso es superable. Y entro en un bucle. El que me realimenté en este caso fui yo. Como una obsesión, ¿no? El amplificador no tenía que tener realimentación, pero me realimenté mi cerebro. Y fue cuando empecé con el esquema componente a componente de querer hacer la máquina perfecta. A mí me gusta exagerar las cosas. Quise hacer el verbo. Y bueno, yo a mi manera y mi gusto, yo creo que lo conseguí. Y realmente, claro, han sido, no horas, han sido a lo largo de casi 45, 50 años con esto. Claro, sí. Pero realmente ha valido tanto la pena, porque cuando la gente que lo ha escuchado, o sea, la impresión, la emoción, eso ha derrochado lágrimas para escuchar un tipo de música que no gustaba. Decir, ¿qué música no te gusta? Música clásica. Vale, pues te lo pongo. Hostia, no, pero escuchar la música clásica y ver cómo se empiezan a enrojecer los ojos del que lo oye, que decía que no le gustaba. Dice, esto no vale, esto sí que, hombre, es muy distinto. Sí. Pero claro, ahí está. Claro, esto es, intentar buscar la perfección dentro. Obviamente estamos en los años 2000, no en los 3000. Buscar la perfección dentro de los componentes electrónicos que se puede llegar a hacer para sacar todo el provecho posible. Sí. Y aquí tenemos las grandes máquinas, ¿no? Las dos, la preamplificación y el amplificador. Sí. Y antes nos decías que hay varias capas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí ahora? Ahora aquí mismo estamos viendo la tapa driver, todo eso es el driver. El driver es desde la entrada
a lo que empujará los transistores finales a la salida, Sí. todo lo que es la etapa de potencia menos los finales, es esto, ¿vale? Esto es la zona intermedia, digamos. Vale. La de inicio intermedia. Luego, esto de aquí, que si miramos son dos circuitos que forman como una T, Sí. es la fuente de alimentación. Vale. Realmente, aunque no lo creáis, ¿Es esta T? ¿Este de aquí? esto de aquí. ¿O esta L? O, Exacto, vale, sí, esto aquí. es esto. Sí. Claro, aunque no lo creáis, claro, es que hay más pisos de condensadores, pero son condensadores electrolíticos de miniatura. O sea, entonces podéis imaginar, claro, que esto, aquí tenemos una capacidad brutal en la alimentación. ¿Dónde está el transformador? Porque lo alimentas con esto, no, está debajo. El corazón verdadero del amplificador está debajo de esta placa, justo aquí, que hay un toroidal de 1500 voltiamperios. Claro, fijaos, el grosor de los cables, lo que sube por aquí, es una borrada. O sea, esto, estamos hablando la línea de alimentación de entrada. Entonces esto, claro, de pasar a hacer, muchos que habéis hecho incluso pequeñas teorías electrónicas, no ha sido el amplificador, ¿eh? No, ha sido una moto que ha pasado por aquí. Pues sabéis que, bueno, con un puente rectificador y un condensador, pues tenéis un transformador, una alimentación. ¿Por qué todo esto? Porque, claro, dices, esta fuente de alimentación, si te fijas, tiene un montón de componentes. ¿Por qué? Porque aquí hay parte de fuente de alimentación para distintos puntos del amplificador. O sea, hay fuente de alimentación para toda la base de control que está aquí debajo. Creo que David ha sacado alguna fotografía que la podéis ver seguramente después en IFI Café. Pero aquí debajo, justo por aquí dentro, hay la placa más compleja de todas. Queda detrás de los búmetros. La placa 5, ¿no? Sí, la placa 5. Es el cerebro de la etapa de potencias. Es un cerebro. ¿Qué hace esto? Claro, esto va alimentado con una parte de la fuente de alimentación. Sí. Después, los drivers van con otra parte de la fuente de alimentación. Y después, la etapa de potencia pura y dura es que no pasa, todo lo que es las líneas de alimentación no pasa ni por pistas de circuitos, porque requiere una intensidad brutal. Tendríamos pistas así de gruesas. Todos por cable que llegan los rectificadores de que podéis ver que son independientes. Cada canal, un rectificador. De lo que es que procedentes del transformador toroidal, colocados en refrigeración para que haya un equilibrio térmico con el mismo radiador donde están los transistores. Que, por cierto, este radiador hace todo esto. O sea, nos viene hasta este tamaño más lo que veis. Aquí están los ventiladores, aquí detrás. Sí. Claro, esto no está, la alimentación no está aquí, sino que son los rectificadores más los condensadores de aquí y los que hay abajo. Sí. Claro, no ponemos líneas de circuito impreso porque serían súper gruesas. Por eso la fuente de alimentación ha sido muy trabajada, más que nada porque todo lo que es control no pase audio. O sea, son circuitos totalmente independientes. La placa 5 tiene su propia fuente de alimentación. Incluso los drivers tienen trozos de parte de fuente de alimentación. No parten de un mismo punto de la fuente de alimentación, sino, fijaros que tiene un montón de conexiones la fuente. Porque dentro de este circuito no entra solo una línea de alimentación y ya está. La primera válvula, por ejemplo, tiene su propia fuente de alimentación, está aquí. Y la válvula driver, que es esta ECC99, que es una maravilla, viene de otra parte del circuito de la fuente de alimentación. Porque todo por lo mismo, realimentación. Una mala fuente de alimentación, si se utiliza para todo, tenemos realimentación por la línea de alimentación. Es difícil decirlo. Es realimentación por la línea de alimentación. Porque las bajadas de tensión que puede provocar el funcionamiento cuando viene un pico, también se reproducirían a la entrada. Claro, hay que independizarlo. Entonces, es algo... fue un diseño brutal. Luego, la etapa driver, la tenemos aquí. Todo, como podéis ver, es AVK. Se pone aquí bien, AVK, marca, mi marca. Claro, eso ha sido un señor trabajo también. Utiliza incluso condensadores o sea, son los de litio, que son de aquellos antiguos todavía con cápsula. Eso me ha costado horrores encontrarlos, porque se utilizan en aeronáutica. Y eso es para lo que es el desacople entre etapas.
Otra cosa que es muy interesante es que hay algunas resistencias, que a ver si vemos alguna por aquí, si no en el preamplificador las vemos mejor, o quedan en otra placa, que son del 0,1%. Mira, aquí hay una. ¿Ves? Esta, del 0,1%. Si una resistencia normal en la calle vale 0,02 euros, estas resistencias valen 2 euros cada una. Pero esas resistencias se utilizan única y exclusivamente en aeronavegación, en aviónica y lo que son telecomunicaciones por vía satélite. O sea, el proceso de selección de los componentes es muy minucioso. Muy ¿no? minuciosa. Y es por lo que te decía, no tolero, o sea, soy intolerante. Entonces, los componentes, poca tolerancia. Pero claro, todo eso encarece el conjunto. Claro. Ves que también hay pasos con polipropileno. Y aquí está la línea de potencia. O sea, son 4 parejas de transistores de potencia por canal. Esos transistores, realmente cada uno de ellos aguanta 40 amperios. O sea, vamos sobrados. No habrá el runaway aquí, no pasa. No pasa nada. No, aparte con tanto radiador, y para poder cumplir un casi clase A estas potencias es que necesitas muchos elementos que empujen. Claro, también están seleccionados uno a uno. O sea, realmente para hacer este amplificador que lleva 16 transistores, he necesitado unos 130 transistores distintos. Para porque están emparejarlos. tarados. No puedes coger y digo, se ha fundido uno, lo cambio. No. Aparte, eso es un gran error de digamos, cuando se restaura un amplificador, cambiar a la brava transistores. Porque vienen tarados muchas veces. Cuando son equipos muy buenos, vienen tarados. Se tendría que medir la beta del transistor que has quitado para poner el nuevo. Y aún y esto, las betas con el tiempo varían. Entonces no conseguirás jamás el sonido original por hacer un reemplazamiento de componentes, un recapaciteo tampoco. Porque también tienen tolerancia, también se seleccionan. Sí. Claro, mejor no tocarlo. Mejor no tocarlo. Si algo funciona, no lo toquéis. De verdad, no lo hagáis. Pues esto, claro, aquí corre una cantidad de intensidad brutal. Las resistencias de juntado del emisor a las líneas negativas, en lugar de utilizar cada transistor una resistencia grande, que entonces ya son resistencias de 10 vatios, de 5 vatios, son bobinadas, estas son de película, porque son de película, de verdad, porque son del 1% de precisión y son de cristal. Entonces, incluso he tenido en cuenta, aunque sea zonas donde pasa mucha intensidad, el juntado tiene que ser lo más preciso posible. Porque un pequeño desequilibrio, claro, aquí son impedancias muy bajas, 0,33 ohmios, es lo que hacen en total. Pero solo que haya un grupo que haga 0,34, el otro 0,33, o sea, hay un desequilibrio en los transistores. Eso está clavado y medido, y las resistencias, en este caso, se han seleccionado entre 200. No son tan caras como los transistores. Entonces, sí que hemos conseguido el juntado perfecto. Cada transistor consume exactamente lo mismo. Todo eso porque dices, bueno, ¿por qué llegar a esto? Porque es el final de la señal, es que es sagrado. Ya tendréis oportunidad de ver en algún momento cómo suena esto, aunque sea a través de micrófonos, pero solo aún así ya veréis cómo suena. Si lo veis en la realidad, no os lo creéis. La dinámica, la calidad en potencia, todo eso es debido a utilizar ese sistema. Claro, con esto es calidad pura y potencia. Eso es muy difícil, son muy discutidas. Claro, otra cosa que observaréis que incluso hay muchos transformadores, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay 3. Y abajo hay uno pequeñito todavía y hay el más grande. Y sigo lo mismo, cada etapa, cada punto de funcionamiento, su fuente de alimentación independiente, no se pueden ponderar. El sonido por donde pasa es sagrado. O sea, es la semilla, o sea, no puedes ir metiéndole químicos, porque crecerá mal o no crecerá. Entonces, claro, te crece un árbol perfecto, ¿no? Y eso es lo que me interesa, por supuesto. Muy bien, y aquí el preamplificador. Aquí tenemos el preamplificador, no es aunque aparentemente podáis ver que tiene una construcción, parece
también compleja, no lo es tanto. No lo es tanto teniendo en cuenta cómo son los preamplificadores. No, teniendo en cuenta esto. Pero no es porque no me mato en preamplificador, no. Es que me he matado mucho en la entrega de potencia, porque es esencial. Sí. Después, lo que es baja señal, la trabajamos aquí, en este módulo. Eso es la placa preamplificadora. Aquí sí que veréis que, curiosamente, en contra que lo que tiene la etapa de potencia, las resistencias, hay muchísimas de estas del 0,1%, porque aquí la señal es pequeña. Aquí sí que no nos interesa ensuciarla para nada. Aquí la máxima pureza del sonido Sí. sin tocarla lo mismo. Sin tocar nada. O sea, todas las que veis negras son para punto de funcionamiento de las válvulas. Hay un montón de válvulas. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, porque solo utilizo media. Vale, vale. Y la salida auxiliar utiliza una válvula concreta, bueno, dos en este caso. Aquí es muy gracioso este circuito porque ves todas las generaciones. Válvulas, como lo primero, transistores, que por aquí andará alguno, mira, aquí tenemos uno, circuitos integrados e híbridos. O sea, todas las posibles combinaciones que se han hecho históricamente en la electrónica activa están reunidos en esta placa. Y de verdad son muy buenos amigos. Más de lo que yo pensaba, o sea, se vienen. ¿Por qué un híbrido? Para eso, por ejemplo, este híbrido es para el receptor del mando a distancia. Vale. O sea, aquí, ¿ves? Esta placa blanca que se ve aquí. Sí, claro. Esto es un híbrido. ¿Vale? Es un circuito híbrido de película gruesa. ¿Por qué lo utilizo? Esto es para simplificar el receptor del mando a distancia. Aquí puedes albergar 1 millón de códigos, porque cada mando funciona con su amplificador. Vale. Los programas tú, o sea, si se te rompe el mando, no lo llevas a fábrica, le pides uno y hay una serie de pasos a hacer con el mando para que se sincronice con él. Vale. Después, transistores, sí, hay. Por aquí hay. Pero son para el funcionamiento de la alimentación de las válvulas. No hay nada que pase el sonido que no sea a través de válvulas, excepto estos circuitos integrados aquí, que no son circuitos integrados. Esos son SSMs 2020, que son un par complementario de transistores de máxima precisión. Estos valen una fortuna. Y eso es porque tengamos la salida simétrica. Cuando la sacas en simétrica me refiero a par, ¿no? O sea, XLR. Sí. Cuando la sacamos por normal, por lineal, sí que es puramente válvula. Pero ya lo he dicho, para conexión entre módulos, que pase por ahí. Porque los equilibrios que tienen los dos conjuntos complementarios de esos dos transistores, más los dos, que en el caso de receptores son los SSM 2021 en este caso, o sea, lo que es la conexión es mejor que una soldadura de un cable, o sea, es que es perfecta. Por eso no son circuitos integrados, son dos transistores encapsulados. Porque tienen que estar incluso juntos por el tema de las térmicas. Porque tienen la misma temperatura, si no, claro, no deja de tener una descomparación, que eso crearía imprecisiones. Perderíamos mensaje musical. Luego, el montón estamos en lo mismo, 1, 2, 3, 4 transformadores. Claro, uno para alimentar únicamente la parte de audio. Otro para alimentar la parte de las entradas, ya que va con relés. El control de volumen es servo asistido. O sea, cuando le das al mando, eso gira solo, va con motor. Claro, tenemos que separarlo, no podemos. O sea, es muy curioso porque hasta hay un pequeño transformador para el funcionamiento de la fuente de alimentación. O sea, hay un transformador dedicado para que funcione la placa de la fuente de alimentación. O sea, un alimentador para el alimentador. Pero todo es porque quiero aislar, no es por otra cosa. Luego, fijaros que aquí hay una cantidad de relés, que son relés de contacto de oro de máxima calidad, que es los que conmutan las entradas que tú pones aquí delante. O sea, no conmutas audio. La excursión de cables de audio por aquí, que es lo que ocurre mucho, acaban cogiendo ruidos. Si lo que gobernamos es un servo, lo que estás haciendo es conectar justo al lado de la entrada los contactos para que acabe una única salida que irá al circuito de preamplificación. Claro, a ver, al final todo eso
es el oído que lo puede notar. Claro, al final Sí. redunda en una más alta fidelidad. Claro, porque las excursiones son mínimas. No me interesa cables para arriba y para abajo. Claro. Aparte hay mucho componente electrónico, eso se conecta a la red eléctrica, que hay 50 hercios, siempre hay ruidos transitorios, artefactos. Sí. Si conectamos todo, y entonces con los hilos, los cables que conectan a lo que es el módulo preamplificador, al igual que ocurre con la tapa de potencia, esos cables son cables de señal que se utilizan en teletransmisiones en los satélites. Cada metro de cable de estos tiene un precio incalculable. Y ahí está el tema de que, ¿por qué gastarse tanto dinero con cables afuera cuando los que hay dentro merecerían más atención? Entonces sí que justificas poner unos buenos cables fuera, Claro. aunque el tema de cables es muy extenso, hablaremos en su día. Sí, haremos un día un vídeo. Entonces, luego aquí, esta parte de aquí es el driver que ilumina el display. El display, fijaros que es que no tiene grueso de nada, porque son láminas EL. Son láminas electroluminiscentes. Dan una luz que no cansa la vista, dan este color verde y no... O sea, es un relajante porque trabajan en una frecuencia muy alta, a 400.000 hercios. Es inaudible. Sí, sí, Claro, esta luz no puede estar encendida, que a veces la gente dice, ¿hay algo para apagar las luces? Aquí no te molestan, no te molestan. Sí, sí, sí. Porque sí que hay equipos que hay un botón para apagar todo. Ah, sí. Pero no es el caso, porque es que aparte es hasta agradable, igual que ocurre aquí con los displays. Claro. O sea que bueno, aquí lo tenéis. Muy ¿Disipadores para qué? Si es un previo, para la fuente de alimentación. Porque hay otra cosa que también va aparte. La válvula tiene el triodo en sí, o sea, lo que es el cátodo, el ánodo y la rejilla, van a una línea de alimentación, pero el filamento no, tiene otra que es independiente. O sea que la válvula le están llegando dos líneas de alimentación distintas, al igual que ocurre aquí. Porque si no, ocurre que dependiendo a medida que se va desgastando el filamento, o sea, el empeoramiento es grande en os lo contaré en su momento. El filamento lo que hace es calentar los metales para que fluyan los electrones. Vale. ¿Vale? Vale. O sea, dentro de una válvula hay esos dos elementos. El filamento no tiene nada que ver con el sonido. Cuando las veis encendidas... Es solamente dar el calor es suficiente dar para que calor pueda a pasar. la armadura para que pueda transferir para la dirección de los electrones, para que desprendan del metal donde hay corriente, pueden viajar por el vacío. Sí, sí, sí. Vale. Claro, mejor ponerlo una línea de alimentación totalmente independiente, el filamento, de lo que es el sonido. Muchas veces se utiliza, casi siempre, como común, lo que es la conexión común del filamento, el negativo del filamento, ponerlo en la masa de la línea de alimentación de audio. Es un error. Aparte que ya digo, las válvulas con el tiempo crean sus imprecisiones. Sí. Entonces es cuando empiezan a crear, se utiliza entre otros metales selenio, que acaba siendo conductor en el vacío, que queda como dentro está el vacío, pero con fragmentos de vapor del selenio. Si lo haces de esta manera, la válvula puede rendir hasta el último momento. Te sale muy rentable. No tienes que ir cambiando de válvulas a menos que digas, Sí, sí. oh, ahora me he comprado unas Telefunken y las pongo. En fin, para gustos. Vienen con válvulas, tanto uno como otro, vienen con válvulas ya de marca y tipo específicos para que se avengan mucho. Yo juego con JJ, la JJ, digamos la marca JJ Electronics, que son eslovacas, Electro Harmonics, que es rusa, pero hay calidades dentro de todas estas, y con esto puedo conseguir, o sea, los pasos, o sea, una es más dulce, la otra tiene más empaque, y puedo conseguir, y después, bueno, las joyas de la corona, pero eso tendría un coste adicional si la gente se lo compra, porque utilizo las Mullard, y puedo conseguir en un almacén Mullard de los años 50. Son británicas, es una gran lámpara, que en su tiempo había la competencia cuál sonaba mejor. Hay muchas cosas que no lo notamos en el oído. Por ejemplo, los cables, realmente es que es mínimo. Ahora, la válvula es como el altavoz, casi. En primer lugar es el altavoz, la caja. Ahí sí que notamos cambio. Cambias un transistor a otro, si tiene la misma beta y ganancia, no notas mucha diferencia. Si uno es de bajo ruido, el otro no. Ahora, la válvula de una a otra es brutal.
lo que puedes conseguir, pero siempre tienes que saber qué está haciendo esta válvula. Sí, sí, sí. ¿Está empujando o está absorbiendo? Porque las hay que son mejores para esto. O sea, las hay macho y hembra, digamos. Y Sí, la sí, que sí. es hembra tiene que ser muy hembra y la que es macho muy macho. Entonces, creas un mundo perfecto. ¿Eh? Hablo de ellas como si fueran seres vivos.